Buenas noches a todas, estimadas compañeras, mariposas resilientes. Bienvenidas a esta segunda sesión, ¿verdad? En la que nos acompaña nuestra querida amiga costarricense, la Máster Elsie Bell Pantoja. Ella pues tiene una formación superior en máster en Administración de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Tecnologías Educativas y Competencias Digitales. También tiene experiencia en diferentes campos, como lo son los derechos humanos en general y especialmente de grupos vulnerables, en riesgos y emergencias. Asimismo, en planificación e inversión social, gestión de políticas públicas, desarrollo y modernización organizacional, andragogia, entre otras. Y su práctica profesional ha sido también como docente universitaria en ámbitos presencial y virtual, diseñadora curricular, facilitadora y evaluadora de actividades socioeducativas, fortalecimiento y asesoría para organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Asimismo, también es consultora nacional e internacional en diferentes temas afines a su formación, expositora y ponente en diferentes ámbitos. Elsie, de verdad te agradezco mucho que este día estés con nosotras acompañándonos en este programa de Mariposas Resilientes, en el cual se va a desarrollar el segundo tema, ¿verdad? Que es mi cuerpo, mi vehículo de vida. Así que te damos la bienvenida y agradecida de que estés acá con nosotros. Te dejo. Buenas noches, me siento en realidad muy honrada de haber sido invitada a este programa. Muchas gracias, Janet, por tener las ideas y ejecutarlas de este tipo de iniciativas que son tan necesarias y tan refrescantes. Entonces, quedo a la orden de ustedes. Vamos a iniciar. Es un tema que rara vez hablamos de nuestro cuerpo y qué significa tener un cuerpo. Así es que vamos a iniciar, sí, iniciamos. Voy a compartir pantalla para que este, podamos. Bueno, voy a desactivar mi video para que la señal sea mejor, porque aquí también está un poco difícil este asunto de la señal. Bueno, Claro que sí. como les decía, rara vez hablamos sobre nuestro cuerpo. O más bien rara vez nos concientizamos de qué significa tener un cuerpo. Yo quise ponerle este nombre, mi cuerpo, mi vehículo de vida, porque es precisamente de lo que vamos a hablar. Y yo esperaría, me honraría mucho que ustedes en adelante tuvieran estas cosas presentes a la hora de su activismo, a la hora de su vida cotidiana en general. Bueno. En primer lugar, tenemos acuerdos, ¿verdad? Recuerden que esto es un espacio seguro, es nuestro, es para que construyamos y descubramos cosas en conjunto y también, ¿por qué no, individualmente? Es un espacio que por ser seguro, respetamos los valores y respetamos y valoramos las opiniones ajenas. Aquí no hay ni respuestas buenas, ni respuestas malas, ni opiniones buenas, ni opiniones malas. Simplemente son posiciones personales que a partir del análisis que hagamos vienen a enriquecer al colectivo. Y también es un espacio para expresarnos libremente. La charla tiene tres contenidos principalmente, es todos los conceptos relativos al cuerpo, corporalidad y otros asociados y las implicaciones que eso tiene en el mundo de la discapacidad y específicamente de las mujeres con discapacidad. Luego el tema de organización y resiliencia y unas conclusiones. Vamos a tener un periodo también de preguntas y respuestas. Nuestro objetivo será comprender los diferentes aspectos de nuestra corporalidad. Ya vamos a ver qué es eso y qué tan importante es eso en términos de resiliencia y organización
para poder mejorar y potenciar nuestro mundo vivido, que eso es otro concepto que vamos a ver, que es muy práctico a la hora de pensar nuestra realidad cotidiana y cómo las realidades ajenas influyen en nosotros y cómo nosotros influimos en esas realidades ajenas. Ahora vamos a hacer una analogía. ¿Alguien que me quiera describir qué nota en las imágenes? Pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Recuerden que como esto es Zoom, yo estoy viendo la presentación, entonces no veo quién levanta la mano Yo te voy a ni... ayudar. Yo te ayudo, Elsie. Exactamente, Ujú. exactamente, Así que gracias. pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono y mencionar lo que ella pregunta, por favor. Yo quiero participar. Bienvenida, ¿cuál es Perfecto. tu nombre? Jacqueline Vázquez. Ah, Jacqueline, bienvenida. Sí, Jacqueline, ¿qué es Sí. lo que vos podés ver en estas dos imágenes? Bueno, la analogía, la carretera, los vehículos, podemos observar de que podemos comparar con un país desarrollado y un subdesarrollado, que las realidades son diferentes. Podemos ver que hay mayor desarrollo, mayor afluencia de tráfico, igual la construcción, podemos ver las realidades diferentes, ¿verdad? Las condiciones económicas y también el modelo de vehículos y también lo del medio ambiente. Excelente. ¿Alguien más? Por acá Mirna nos ponía que ve una ciudad y tránsito. Exacto. Detallemos un poquito más en esos vehículos que conforman ese tránsito. Bueno, en la primera imagen vemos, sí, una ciudad. Como decía Jacqueline, sí, debe ser un país desarrollado. No es Costa Rica, se los aseguro, porque si vemos ahí hay 8 carriles. Aquí con costos 2. Diferentes tipos de vehículos, eso es importantísimo, esa observación. Esto me parece que es un bus, hay camiones, hay automóviles, eh, no veo motocicletas, pero posiblemente haya diferentes modelos de vehículos. ¿Y los vehículos son para qué? Para transportarnos, para estar en ciertos lugares, para ir de un lugar a otro. Los carriles son espacios que están definidos para que los vehículos rueden y tiene que haber orden, porque si nos pasamos de carril a uno equivocado, pues podemos provocar un accidente. Entonces, sí, y vean que la carretera y los vehículos forman parte de una realidad mayor, que para nosotros va a ser el mundo, el mundo. Por eso vamos a hacer la analogía esta de la carretera. Siempre hay una realidad mayor a la nuestra, mayor a la de nuestro colectivo. La realidad está conformada del conjunto de realidades. Entonces, lo puedo decir de otra forma, los mundos están conformados del conjunto de mundos. Entonces, aquí pensemos que cada vehículo es un mundo. ¿Por qué? Porque tiene una estructura propia y diferente de las demás, aun cuando son creados en fábrica. Una vez que un vehículo sale de la fábrica, comienza a tomar características propias. Yo no sé si ustedes saben que hasta la forma en que conduce la persona usuaria del vehículo lo cambia. El tipo de rodamiento, por el que suele transitar, si es asfalto, si es lastre, cualquier cosa, ¿verdad? El número de kilómetros, que ha recorrido, etcétera. O sea, el vehículo va tomando ciertas características. Sus ocupantes, para qué uso tiene ese vehículo, cómo lo cuidan, si se le da el mantenimiento oportuno y adecuado constantemente o si simplemente no le dan mantenimiento. Entonces, veamos la segunda imagen. Sí, ciertamente o es en las afueras de la ciudad o es, como dijo Jacqueline, un país menos desarrollado. Y ahí sí podemos ver con más detalle
que hay diferentes tipos de vehículos. Esto es un camión, este parece un container, un camión, diferentes tipos de vehículos. Y siempre, siempre vemos que hay una realidad, un mundo mayor que los micromundos que representa cada uno de los vehículos. Bueno, ahora vamos a ver conceptos e implicaciones de corporalidad y otros conceptos en discapacidad. Bueno, la corporalidad. Esta palabra la usamos poco en realidad, pero es un conjunto, en realidad, bajo el concepto de corporalidad se engloban otra serie de conceptos que tienen que ver con nosotros, con nuestro cuerpo, qué significa tener un cuerpo, cómo lo usamos, para qué lo usamos. Entonces, la corporalidad, en términos generales, es la forma en que percibimos, sentimos y nos relacionamos con nuestro propio cuerpo y desde nuestro propio cuerpo con las demás personas. Y es esa relación que establecemos, la establecemos en el mundo donde vivimos, en el espacio del mundo donde vivimos. Es la forma en que vivenciamos el mundo con nuestro cuerpo. Eso incluye aspectos físicos, emocionales, cognitivos y sociales. Desde niños aprendemos bueno, cuando muy chiquitos, o al menos en mi generación, nos decía que el cuerpo era tripartito, que era eh, físico, espiritual. Bueno, ahí como que era bipartito, pero también nos decían que teníamos un alma, un cuerpo y un espíritu. Ese tipo de concepciones es un poco como difícil y fragmentaria porque nos hacen sentir o aprendimos desde chicos, en mi caso, que yo estaba hecha de partes, de 2 o 3 partes. Yo no me veía como una unidad integral, como un cuerpo total, ¿verdad? Como un ser total, como un ser integral. Y eso fue parte de la educación que yo recibí. No sé realmente ahora cómo se ve, pero a muchos de nosotros podría habernos pasado igual. Entonces, ¿por qué es tan importante tener esta noción de corporalidad en las personas con discapacidad física? Porque la forma en que vivenciamos el mundo o experimentamos el mundo con nuestro cuerpo es diferente, ¿verdad? Entonces, percepción del cuerpo como un todo a veces se ve alterada, tal vez en mi caso particular por la forma en que me enseñaran, pero también la diferencia en que experimentamos las experiencias sensoriales o motoras respecto de las personas que no tienen limitaciones funcionales son diferentes. Entonces, los podríamos sentir en algún momento como dificultosos, incómodos, ¿verdad? Poco fluidos, porque nuestro cuerpo tiene características diferentes y lo que pasa ahí es que muy al interior nuestro comenzamos a compararnos con otras personas y por eso es que nos ponemos nosotras mismas etiquetas. Lo que dicen algunos autores, nos fronterizamos, o sea, nos ponemos fronteras nosotras mismas. También es importante que pensemos que muchas veces la vivencia o la relación entre el cuerpo y el espacio para nosotras cambia, se modifica, pues muchas veces los movimientos nuestros son diferentes a los de la mayoría de las personas y algunas veces limitados. Y también limitados por el entorno. ¿Por qué? Porque cuando el entorno no es totalmente accesible y nos plantea barreras de diferentes tipos, pues esa vivencia corporal, entonces también se ve afectada. También puede ser que nuestra expresión corporal y la comunicación no verbal se vea afectada. Supongamos una persona que utilice muletas canadienses, por decirles algo. Está de pie dando una charla. No tiene apoyo, o sea, no tiene ningún mueble o algo que la contenga. Entonces, esa persona está con sus muletas, sostenida en sus muletas. Si esa persona depende totalmente de las muletas para sostenerse y movilizarse, pues no podrá gesticular con sus manos, por ejemplo, ¿verdad? Y
se ve limitada su expresión corporal. Pero repito, limitada en tanto comparamos con personas diferentes, con personas, entre comillas, sin discapacidad. Entonces, siempre tenemos que tener en claro de que todos los cuerpos son diferentes y tienen potencialidades, aspectos y funcionalidades diferentes. No hay, cuando yo hablo de normales, de cuerpos normales, siempre lo pongo entre comillas, porque eso no existe, la normalidad no existe. No somos carros que se producen en serie y que si no cumple con las normas ISO, pues ya ese carro es desechado o no sé, porque todos tienen que cumplir con ciertas normas. Los seres humanos no somos así. Y la diversidad que implica la discapacidad, pues hace que de alguna manera la gente nos vea diferentes, pero en realidad todas las personas son diferentes. Algo importantísimo para no sentirnos fragmentadas, pero sí tomar en cuenta que cuando vamos a hablar del cuerpo como vehículo de vida, el cuerpo para vivenciar el mundo, no estamos hablando de este organismo físico que tiene funciones fisiológicas únicamente, sino que el cuerpo es un constructo, como dice aquí, multidimensional, un cuerpo integral que tiene varias dimensiones. El cuerpo físico, que es lo que más conocemos o lo que con más frecuencia nos referimos a lo que es cuerpo, que es parte de la material, la piel, los huesos, toda la estructura corporal y todos nuestros sistemas, el digestivo, el reproductivo, el nervioso, etcétera, ¿verdad? Pero además de eso, estar encarnadas en un cuerpo físico nos permite tener un cuerpo social. ¿Por qué? Porque es a través del cuerpo que nosotros nos interrelacionamos con otras personas, incluso con otros colectivos o entre colectivos. Entonces, interactuamos con los demás. Aprendemos a ver cómo nos perciben y también somos afectados en nuestro cuerpo social en función de las normas y valores culturales. Entonces, ustedes saben que hay una serie de normas, valores que categorizan a las personas, que incluso pueden llegar a excluirlas o, en el mejor de los casos, incluirlas. También tenemos un cuerpo emocional y psicológico que contiene todas nuestras experiencias, emociones, sensaciones, recuerdos, las percepciones, todo lo que está relacionado con nuestra mente y nuestras emociones. Em, Todas las personas tenemos esa faceta. Y el cuerpo político, que en términos de organización, de activismo, es súper importante. El cuerpo también es un espacio político y las estructuras de poder siempre han querido contenerlo, siempre han querido castigarlo incluso. Hay un filósofo francés, Michel Foucault, que estudió mucho ese fenómeno de cómo las estructuras de poder afectan. Entonces se han creado varias instituciones. Él hablaba del, del panóptico, la cárcel, y él, en uno de sus libros, él cuenta cómo se construyeron en cierto momento, en cierta época, cárceles que eran como circulares y en el centro había como en el centro estaban construidas alrededor como de un espacio, una plaza, por decir algo. Y en el centro de esa plaza entonces estaba el panóptico, que era una torre desde donde se podía divisar los diferentes lugares de la prisión. Eso todavía existe, las prisiones tienen panóptico. Entonces es una forma de controlar eh, es una institución de control social y existen varias instituciones de control social. No vamos a entrar mucho a eso, pero lo cierto es que siempre habrá estructuras de poder, cuerpos, en este caso personas que están en espacios del mundo con mejores condiciones, condiciones de poder y que relegan a otros, los categorizan, los llevan a lo que vamos a ver como no espacios, que es cuando no tenemos una vida digna, no podemos ejercer nuestros
derechos plenamente, no podemos estudiar, etcétera. Entonces, cuando una persona está en una situación de deprivación o de exclusión o, o encasillado en una categoría a donde, comillas, es menos que otros, menos que los más poderosos respecto de, están en un no espacio, porque no tiene una posición digna. Esas estructuras de poder, a su vez, son las que generalmente definen las normas, las categorías, y entonces nos restan acceso, ¿verdad? Ahí podemos hablar de leyes, de políticas de salud, la estigmatización, las prácticas discriminatorias, etc. Lo sencillo de esto, pero lo más importante es que nosotras tengamos conciencia de que no somos solamente este cuerpo físico, sino que este cuerpo es lo que nos ayuda a discurrir, lo que nos ayuda a vivenciar, los que nos ayuda a vivir, a vivir. Y hoy vamos a ver que podemos hacer bastantes cosas por vivir mejor. Ese cuerpo integral es nuestro vehículo de vida. ¿Por qué? Porque así como esos vehículos se desplazan por la carretera, entonces nosotros tenemos ese vehículo de vida. No importa si es diferente, no importa si pensamos que es limitado, no importa, o sea, eso no importa. Sí tenemos que tener conciencia de que como vehículo de vida es algo invaluable, que sin este cuerpo nosotros no podemos ser, estar o permanecer en la vida. Entonces, conocer nuestro cuerpo, su belleza, que es única. La belleza de cada cuerpo es diferente, sus potencialidades, ¿verdad? Porque también son, como únicos que somos, pues no solamente tenemos limitaciones, tenemos potencialidades, capacidades, mucho que dar, mucho que contribuir. Entonces, si nosotros logramos conocer ese vehículo de vida, es como cuando aprendemos a manejar. Aunque sepamos manejar, conducir en general, si tenemos un carro nuevo o tenemos que conducir un carro diferente, nos tenemos que tomar el tiempo para conocerlo. No es lo mismo manejar un carro automático que un carro de marchas, un carro manual. No es lo mismo manejar un tráiler con su container, ¿verdad? Que un automóvil. Entonces, tenemos que conocer. Lo cierto es que ese cuerpo necesitamos conocerlo y valorarlo porque a raíz de él somos y estamos en el mundo, ocupamos un espacio social, cultural, físico, político. O sea, ¿por qué? Porque estamos en este cuerpo. Nos interrelacionamos con otros. Esos otros también son y están en el mundo. O sea, ellos también están porque tienen cuerpo, ocupan un espacio en el mundo y somos interdependientes, o sea, el hombre, o como decía el filósofo, él decía el hombre porque en ese tiempo no se hacía distinción, pero entonces las personas somos seres sociales, no estamos hechas para vivir solos, sino que necesitamos de los demás, algunos más, algunos menos, pero al fin y al cabo no creo que haya nadie en realidad que no necesite de otros, directa o indirectamente. A eso se refiere lo de la interdependencia. Y cada uno de esos cuerpos, de esas personas que vivencian el mundo a través de su cuerpo, pues tiene un espacio, que es lo que vamos a llamar un espacio, como una esfera. Piensen si ustedes, como si ustedes tuvieran una esfera, estuvieran dentro de una esfera, pero esa esfera no les impide interrelacionarse con otros y afectar a otros. Les voy a dar ejemplos. En una familia, si una persona se enferma, toda la familia se ve afectada, la dinámica familiar, los horarios, incluso a veces hasta la economía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que atender a ese que está enfermo, a ese que en ese momento está vulnerable. Entonces, la forma en que vivencian los demás también sufre modificaciones, trastornos, en función de que de atender a la persona que está enferma. Del mismo modo, cuando trabajamos en grupo, como tenemos personalidades diferentes, habilidades diferentes, funcionalidades diferentes,
Entonces, cuando juntamos a la gente a trabajar en equipo, mejor dicho que grupo, pues cada una de esas personas influencia al grupo, hace que el grupo cambie, hasta que el grupo tiene que llegar a un equilibrio, ¿verdad? Para poder funcionar y hacer lo que les solicitaron que hiciera. Si, por ejemplo, hablando de la carretera, hay un choque, entonces quiere decir que se trastorna todo el tráfico o puede darse un choque múltiple. Igual pasa en el mundo de las personas. Ahora, ¿por qué es importante hablar de cuerpo y discapacidad? Porque como les he venido diciendo, tenemos que reconocer ciertas cosas. En primer lugar, yo quisiera decir, aunque la charla no se trata de eso, y que posiblemente ustedes ya manejen esto, la discapacidad no es algo inherente a las personas, la discapacidad no está en las personas. De hecho, yo me atrevo a decir que nadie, ninguna persona tiene discapacidad. Lo que tenemos son limitaciones funcionales, porque bueno, pueden ser debido a una enfermedad, a un trastorno, a una pérdida de un miembro, puede ser una condición congénita o adquirida, eso en realidad no importa, pero lo cierto es que tenemos limitaciones personales. Las limitaciones personales sí son de la persona, mientras que la discapacidad no. La discapacidad es una situación, no es una condición. Y es una situación que, como bien lo dice la convención, es una situación que evoluciona. ¿Qué quiere decir eso? Que cambia según las circunstancias. ¿Y cuándo se da la situación de discapacidad? Cuando una persona con limitaciones interactúa en un entorno que está lleno de barreras y entonces no puede hacerlo en igualdad de condiciones que los demás. No puede aprovechar las oportunidades de igual forma que los demás, ni obtener los resultados que obtienen las personas que no tienen limitaciones funcionales. Pero si el entorno es tratado adecuadamente, diseñado, aplicando diseño para todo, diseño universal, y se logran erradicar las barreras, pues entonces las situaciones de discapacidad se dan con menos frecuencia y con menos intensidad, a pesar de que habemos personas con limitaciones funcionales del tipo que sea y que en muchos casos hacemos uso de productos y servicios de apoyo. O sea, independientemente de eso, el entorno debiera ser para todas las personas, las que tienen limitaciones funcionales y las que no lo tienen. Pero cuando el entorno no está diseñado o adaptado de manera tal que todas las personas disfrutemos por igual de él, se dan las situaciones de discapacidad. Entonces yo quisiera que ustedes hicieran el esfuerzo de tener eso presente. Ahora bien, ustedes me van a decir, pero es que la convención dice que hay personas con discapacidad. Sí, eso es un término legal que fue aprobado por el CUSCUS, o sea, CAUSCUS, perdón, las personas que participaron en la redacción de la convención. Y si ustedes tuvieran la oportunidad de leer los motivos por los que se escogió ese término, es para reivindicar y visibilizar el hecho de que los entornos no son para todos, no están diseñados para todos. Y entonces hay personas que con frecuencia, más de la que quisiéramos, se encuentran en situación de discapacidad. Pero como les digo, no es que las personas tengamos discapacidad, no somos discapaces, somos diferentes, tenemos limitaciones o una forma de funcionar diferente que otros. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué ha hecho el resto de las personas, las que no tienen limitaciones? Bueno, han creado la estigmatización. Hay una construcción desafortunadamente inadecuada de la discapacidad. ¿Por qué? Porque la perciben desde afuera, ¿verdad? No hablan estas cosas que nosotros hablamos, que nosotros conocemos y que estamos obligados a difundir para que haya una mejor comprensión de este fenómeno. Entonces,
Si una persona con limitaciones funcionales no entiende esto, se puede ver afectada, ¿verdad? ¿En qué? En autoimagen y autoestima, porque podría pensar que sí tiene disfunción, que es discapaz, ¿verdad? Que no es normal, entre comillas, cuando en realidad todas las personas somos diferentes, tenemos diferente forma de funcionar. Ahora bien, teniendo conciencia de eso, lo que necesitamos, como les dije, es conocer nuestra corporalidad y su potencial para lograr desarrollar una identidad personal y corporal positiva y empoderada. Importantísimo reconocer y aceptar nuestro cuerpo y a partir de eso decir, bueno, este es mi vehículo de vida, mi carrito. Unos serán camiones de carga, otros serán el tren, otros serán un bocho, otros un sedán, otros una camioneta 4x4. Somos diferentes, ¿verdad? Pero aceptando nuestro cuerpo y conociéndolo en todas sus dimensiones, podemos ser parte de la vivencia y empoderarnos. O sea, a partir de lo que tenemos, de lo que somos, cambiar la forma en que estamos y vivenciamos el mundo. Eso nos permitiría conocer y exigir nuestros derechos como cuerpos que compartimos el mundo, o sea, tenemos derecho a estar en el mundo y ocupamos espacios en ese mundo. Y tenemos que luchar por salir de los no espacios o estar en los mejores espacios. Eh, Como les decía, es a partir del cuerpo en que podemos vivir, existir. Cuando una persona fallece, queda el cuerpo físico, ¿verdad? No vamos a entrar en asuntos espirituales ni cosas por el estilo, pero ya esa persona no puede interactuar con otros. O sea, influye, no es que siga influyendo en ellos, sí, la gente está triste, hay que ajustar montones de cosas, hay que ver el asunto de la herencia, hay que ver montones de cosas cuando una persona muere, pero ya no es esa persona, sino son los demás reaccionando al hecho de que esa persona ya no está, o sea, ya no está en el mundo, ya no está encarnada. Entonces, somos y estamos en tanto estemos en este cuerpo de manera integral, espiritual, física, social, cultural, política, emocional y psicológica, etc. El cuerpo integral, como les dije, es bien valioso. Por ejemplo, en las autopistas es prohibido caminar por la autopista, no se puede. Y hay ciertos tipos de vehículos que no pueden transitar por la autopista, solo vehículos motorizados pueden. Entonces, para poder estar en el mundo necesitamos este cuerpo, el cual debemos aceptar y cuidar. ¿Por qué? Porque es nuestro vehículo. Y a partir de ese vehículo somos fuertes, podemos ser vigentes, podemos participar, podemos cambiar nuestro mundo y el mundo ajeno, o sea, porque siempre en esa interrelación va a haber eso de que yo incido en el mundo eh, del otro y el mundo de los otros incide en mí. Entonces, la forma en que nosotros aceptemos, valoramos, manejemos, cuidemos nuestro cuerpo integral, de ahí va a depender cómo nos respeten, nos valoren, cómo nos perciben, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos una pobre imagen, identidad corporal, de ahí si pensamos que no valemos mucho, que no podemos hacer las cosas, que bueno, etcétera, o sea, una imagen corporal negativa, pues así nos van a tratar, que así nos perciben. Ahora hablemos de imagen corporal. Acabamos de hablar de corporalidad y de cuerpo. Recuerden que la corporalidad en general es como la sombrilla de todos estos conceptos. Ahora, la imagen corporal es una cosa mental, es la forma en que nosotros nos percibimos a nosotras mismas, la imagen mental que tenemos de nosotras, de nuestro propio cuerpo, y hablemos del cuerpo integral, ¿verdad? Y cómo nos percibimos, eh,
en ese cuerpo como vehículo en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Entonces, como les decía, hay personas que se perciben más allá de lo que, no voy a decir de lo que pueden ser o de lo que son. Ustedes no han visto esos memes a donde ponen un gatito y viéndose en el espejo y lo que se refleja en el espejo es un león. ¿Han visto eso? Un león o un tigre. ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué le parece esa imagen? Sí, yo lo he visto y bueno, no sé si algunas de las otras chicas, pero eso nos dice pues que cuando uno se visiona, entonces puede llegar a obtener eso. Exactamente, pero también tenemos que visionarnos racional y realistamente. ¿Para qué? Para que lo que nos falta, digamos que seamos gatitas, lo que nos falta para ser leonas lo podamos alcanzar. Entonces, la visión, o sea, quiero ser leona, yo gatita, me veo como leona, pero necesito trabajar porque no solamente tengo que verme, sino que necesito actuar, o sea, yo tengo que llegar a hacer eso. Entonces, esa imagen corporal, como les dije, es mental, es lo que nosotros creemos de nosotras mismas en respecto de nuestras capacidades, nuestras habilidades, las actitudes, incluso los rasgos físicos y el valor personal eh, que nos damos nosotros como personas, ¿verdad? Eso incluye, de hecho, lo físico. Cuando a una persona le retiran, en algunos casos, le retiran un miembro de su cuerpo, a veces le duele el miembro que ya no está, entonces llaman miembro fantasma eso. ¿Qué es? Que su cerebro, su mente, sigue pensando que ese miembro está presente porque esa imagen corporal la hemos cimentado durante mucho tiempo y entonces responde de esa forma. Recuerden que parte del sistema nervioso está en nuestro cerebro y luego tenemos por todo el cuerpo, en el sistema digestivo y en todos los miembros del cuerpo. Pero entonces ese remanente de los terminales nerviosas que tenía ese nervio y la conexión en cerebro sigue funcionando hasta que esa persona logre digerir, procesar que ya ese miembro no está. Entonces ya no le va a doler porque ya aprende, o sea, cambia su imagen corporal, su esquema mental de cómo es. Entonces ya no le va a doler ese miembro. Ahora, ¿cuál es la relación esa de imagen corporal y discapacidad? Bueno, aceptar que somos cuerpos diferentes. Entonces, pero diferentes no quiere decir que sean cuerpos que valen menos, cuerpos que no importan, cuerpos que no pueden, no, todo lo contrario. Sí es claro que los cambios en la apariencia, sobre todo cuando la discapacidad o, o la limitación es adquirida, entonces hay cambios en la apariencia, en la movilidad, la forma en que funciona el cuerpo y de hecho el uso de productos de apoyo, sillas de ruedas, bastones, andaderas, cualquier cosa de estas influye en cómo nos percibimos y cómo somos percibidos. Si no tenemos cuidado, se puede afectar negativamente nuestro autoconcepto, o sea, qué pensamos de nosotros mismos, la autoestima, la aceptación de nuestro cuerpo, la confianza entre nosotras mismas. Por eso es que es necesario que trabajemos en tener siempre una imagen corporal positiva. Y esto es sumamente importante, sobre todo en la niñez y la adolescencia, bueno, incluso en la juventud, sin que eso quiere decir que no afecte en cualquier edad. Pues en muchos casos, ¿verdad? Cuando se dan esos cambios o comenzamos a ser conscientes de que somos diferentes, que nuestro cuerpo es diferente, pues no podemos claudicar ante la estigmatización, no podemos volvernos inseguros y tenemos que luchar contra la exclusión. Y es muy difícil, sí, nadie ha dicho que sea fácil, pero es algo que necesitamos, porque si no, ese nuestro vehículo de vida no va a estar al 100% para poder transitar por el mundo.
Y si es necesario transitar de manera diferente, porque somos diferentes, pues tenemos que hacerlo. Pero al fin y al cabo, lo importante es transitar, transitar de la mejor manera. Eso, como les digo, se da mucho por esa comparación que nosotras mismas hacemos. Yo personalmente estoy pasando por un proceso. Yo tengo una condición llamada linfedema que hace que mi brazo derecho se hinche porque no drena la linfa y otros líquidos del cuerpo. Y entonces, digamos que mi brazo derecho a veces es 2 veces más que mi brazo izquierdo y a veces hasta más. Entonces, si bien yo, gracias a Dios, no soy una persona que me deje vencer por ese tipo de cosas, pues hay momentos en que sí lo noto y hay momentos en que sí me afecta. Por ejemplo, si yo voy a una tienda a comprar ropa o una blusa, ustedes no se imaginan. Lo primero que yo hago es tomar la pieza del gancho, medir si mi brazo entra en la manga. Si no entra, de nuevo la prenda al gancho. Y a veces me enojo y salgo de la tienda, de ahí, que yo ahí de bajón, porque no me pude comprar nada, porque para qué voy a comprar una pieza que no voy a poder usar porque mi brazo no cabe ahí. Pero todas esas cosas tenemos que ver cómo las sorteamos. ¿Qué dice? Bueno, me encontré una costurera que comprende mi situación y que ha creado patrones teniendo en cuenta que mi brazo derecho es diferente a mi brazo izquierdo. También, ¿qué pasa cuando yo voy a un lugar público? A veces, vean, yo a veces ni me acuerdo esta situación de mi brazo. Solo si me duele, la verdad, pero generalmente no. Y a veces noto que alguien me está mirando fijamente. Y yo digo, ¿pero qué me estará viendo? Hasta que yo me acuerdo que seguramente me está viendo el brazo, que la gente lo ve con curiosidad, ¿verdad? Y eso nos pasa a muchas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento nos están comparando con un cuerpo normal, están diciendo, ¿de por qué esa mujer tiene ese brazo tan grande, tan hinchado, tan gordo? Será como dicen, me imagino, ¿verdad? Y el otro no. Pero lo peor es que nosotras mismas nos comparemos. O sea, tenemos que aprender que somos singulares, únicas, diferentes, pero muy capaces y con mucho potencial y que no tenemos que estar comparándonos con los cuerpos, como digo, comillas, normales. Entonces, ¿qué requerimos? Luchar por valorarnos y aceptarnos y también por reconocer la diversidad corporal. ¿Por qué? Para que no se vea afectado nuestro bienestar psicológico y el desarrollo de nuestras capacidades. Y también luchar por la erradicación de barreras que nos impiden esa imagen corporal sana que necesitamos, sobre todo las barreras actitudinales. Quiero decirles, no les había dicho que en cualquier momento que tengan una duda, que quieran hacer un comentario, con mucho gusto me pueden interrumpir. Ahí Janet me ayuda. Ahora vamos a hablar del esquema corporal, que es diferente a la imagen corporal. Tener conciencia del esquema corporal nos ayuda muchísimo, porque ¿qué implica eso? Que nosotros estemos conscientes de nuestra estructura corporal, de las posiciones o la posición en que está ubicado cada uno de nuestros miembros. O sea, que yo sepa que mi brazo derecho está en su lugar, que mi brazo izquierdo, mi pierna izquierda, donde tengo la cabeza. Eso se llama propiocepción. Y ustedes ven que perfectamente uno con los ojos cerrados le dicen, tóquese la nariz, se toca la nariz. Tóquese el dedo gordo, se toca el dedo gordo. Eso es porque tenemos grabado un esquema corporal en la mente, es como decir un mapa. Entonces no nos perdemos. Si algo nos pica, digamos, nos pica la espalda, el brazo sabe, la mano sabe a qué lugar de la espalda tiene que ir para rascarnos y sabe hacer ese movimiento para rascarnos. Entonces se trata de la posición en que están nuestros miembros, nuestros órganos, el tamaño, la forma y cómo se mueven en las diferentes partes de nuestro cuerpo y a su vez, en su totalidad, cómo movemos el cuerpo en el espacio. Eso, como les digo, tiene también otro complemento, porque no basta con conocer nuestro cuerpo, tener ese esquema corporal, sino que es muy importante tener conocimiento y comprensión del espacio físico que ocupamos y donde nos movemos, porque si no,
el control de esa interacción entre ese espacio y nuestro cuerpo es más difícil y la requerimos para poder desarrollar autonomía y seguridad, para tener movimientos más precisos, mayor control. ¿Cómo logramos afinar ese esquema corporal, ese dominio de ese conocimiento, cómo utilizar ese dominio, ese conocimiento de mi esquema corporal en los diferentes espacios? Bueno, eso solo se logra a partir de experiencias sensoriales y motrices. Yo no sé si a ustedes les sucede que a veces vamos a un lugar a donde no hemos ido, por ejemplo, vamos de caminar y vamos, y cuando volvemos, a veces tenemos la sensación de que duramos más en ir que en volver. Eso sucede porque ya conocemos el espacio. Entonces, nuestro cerebro procesa la información con mayor rapidez, con mayor seguridad. Sabemos por dónde no pasar, sabemos cuál es el mejor camino porque ya lo experimentamos. Y también afinar ese esquema corporal lo logramos a través de una interacción continua con el entorno. Ahora bien, cuando los entornos son inaccesibles, también a veces tenemos que adaptarnos nosotros al entorno, que eso no es lo que debiera ser. El entorno debería estar diseñado para que todas las personas podamos utilizarlo adecuadamente, en igualdad de condiciones, como dice la convención. Sin embargo, y desafortunadamente con mucha frecuencia, el entorno no cambia. Entonces, para poder vivir y supervivir, hacemos esa adaptación al entorno, sin que ello quiera decir que lo aceptemos de esa forma, sino que también tenemos que luchar y hacer, ver que ese entorno debe cambiar. Ahora, para que ese esquema personal lo utilicemos, bueno, todas las personas en realidad, pero en el caso de las personas con discapacidad, se requiere desarrollar la autonomía. Entonces, si tenemos una percepción precisa de nuestro cuerpo, su tamaño, sus movimientos, cómo nos movemos en el espacio para desarrollar las diferentes actividades, por ejemplo, comer, vestirnos, bañarnos, las actividades cotidianas, en general cuidar de nosotros, entonces debemos desarrollar ese esquema personal y eso ayuda a nuestra autonomía. También en el caso de que utilicemos productos de apoyos, sillas, andaderas, bastones, etcétera, cuanta cosa de esta haya, muletas, tenemos que desarrollar habilidades corporales para utilizarlos, pero hay algo también muy bonito, o sea, la mente es tan sabia, tan adaptable, tan plástico, el cerebro, que cuando comenzamos a utilizar este tipo de dispositivos, se vuelven parte de nuestro esquema corporal. Entonces comenzamos a utilizarlos de una manera natural. Al principio no, porque es una adición a ese esquema corporal, pero ya más adelante sí los usamos de una manera más natural, porque nuestro cerebro, nuestro cuerpo en general, los mapea y sabemos que es, como bien se llaman, productos de apoyo, los necesitamos para movernos, para, para desenvolvernos en el entorno. ¿Cómo vamos hasta aquí? Fíjate, él sí que habían unos comentarios y nos los hizo Rose. No sé, Rose, si puedes abrir tu micrófono, porque en Sí, sí. hola. Ok. Hola, coméntanos en qué Bien, ya. discrepaste. Sí, discrepo con muchas cosas, discrepo con muchísimas cosas. Yo, bueno, por lo menos yo de forma personal me encuentro sumamente resuelta con todo lo que he hablado, no me siento como, siento como que no me encaja, como que ya lo viví todo eso, no me hace como una, como ver, como, no sé cómo explicarlo, pero me siento yo resuelta conmigo misma, entonces no sé, siento como que ya viví la clase, algo así. Ok, Rose, tal Por vez esa porque ya cuestión. has pasado estos procesos y sería No, porque yo, interesante claro, porque ahora en como el yo ni, espacio de preguntas y respuestas
que nos Ajá. contes tu posición, o sea, en qué discrepas, que esas cosas son Bueno, importantes. Tal sí. vez tu experiencia, tu vivencia nos enseña a las demás. Yo discrepo porque, bueno, yo nací con discapacidad, entonces no tengo como como yo lo llamo, doble vida, de un antes y un después. Siempre he tenido una sola realidad, entonces veo las cosas quizás muy diferentes a las demás personas, como lo normal que debe ser, todos somos distintos, diferentes. Discrepo con algunos conceptos, no solamente en mi país, en Chile, sino que en bastante latino, con esto de no discapacidad y situaciones. Para mí situaciones tienen todo el mundo, todas las personas, hombres, mujeres, lo que sea. Todo tiene situaciones diversas, diferentes, pero discapacidad, un diagnóstico que te impida realizar una acción o algo, lo que sea, una limitancia también, que no hay que negarlo, ni hacer como caso de, oh, no lo veo, no lo escucho, no lo siento, está ahí, está latente, y eso también va con una aceptación también, que es usual en aquellas personas que no tuvieron discapacidad, después la adquirieron con el camino o en el tiempo se declara algún diagnóstico, que ahí también hay un proceso. Pero para mí las situaciones, no sé, si hoy me preguntan, ¿cuál es tu situación? Yo digo, mi situación hoy es que tengo mucho frío en este momento, tengo una situación que me está generando mucho frío porque el ambiente está muy helado, o también tengo una situación, no sé, por decir algo, de necesidad de salir, o una situación, lo que sea, pero nunca lo voy a llamar a mi diagnóstico o mi discapacidad, de la cual no me incomoda hablar ni decir que soy una persona con discapacidad, una mujer con discapacidad o discapacitada, no me molesta en lo absoluto porque me reconozco, me acepto yo misma como persona, y con eso ya está todo genial. Em, y la situación, insisto, creo que todos la tenemos, entonces, y son diversas y diferentes, así también como los diagnósticos, pero creo que si a mí alguien me dice, ¿cuál es tu situación? Yo, como hasta ahora lo digo, ¿cuál? ¿Por qué está sencilla? Ah, te refieres a mi discapacidad, a mi diagnóstico, a mi patología. Claro, entonces para mí es como bastante distinto, no sé por qué lo llaman como una situación. Situaciones hay diversas, entonces como que, no sé, no lo logro todavía como lograr encajar un poco con asimilarlo a una discapacidad. Me pasa también con los cuidados y asistencia personal. No es lo mismo un asistente personal y un cuidador o una cuidadora, lo hallo totalmente, ambos trabajos son totalmente distintos, no es lo mismo. Entonces, no es que vaya contra la corriente, pero siempre hago como la diferencia, la distinción al respecto. En ello discrepo como bastante en este tipo de cosas que se van como generando en temáticas de discapacidad, y no sé, creo que habemos muchos que pensamos muy parecido o similar igual, y nos apoyamos en ese tipo de cosas, pero hay un otro porcentaje que obviamente están incluidas las personas que están detrás de la persona con discapacidad, que en este caso obviamente las mamás, comúnmente, no sé, todo su entorno cercano, a que también han colaborado con este tipo de conceptos que, no sé, siento personalmente que vienen a opacar o o a invisibilizar, bien digo, la discapacidad. Creo que eso es igual de grave. Creo que el decir soy como todos o uno más, y con el fin de opacar la realidad que cada uno o una vive, que es con discapacidad, que es con un aparataje o un diagnóstico o algo que sale de lo, entre mil comillas, normal, del prototipo de persona trivial, es como negar eso, ocultarlo. Entonces, si todos somos diversos, diferentes, todos debemos aceptarnos como tal y reconocernos también con todo lo que
tenemos y vamos trayendo en el camino. Pero eso para mí me genera mucho ruido el que siempre se esté como opacando o, o alivianando, embelleciendo, colocándole como palabras que suenen bonitas, o que se sienta, no sé cómo lo siente la gente cuando le dicen tienes discapacidad o eres, no sé, una mujer con discapacidad y no utilizan el con, sino que una mujer discapacitada. Entonces hay personas que no se sienten más cuando le dicen eso, pero hay otro tanto porcentaje de que dice, no, es que yo soy una persona. Entonces, ok, quizás la otra persona que dijo eso sí sabe que eres una persona y no te está minorizando ni tampoco no reconociendo como tal. Entonces el problema está en la persona que no se está reconociendo, que no le dicen el con. Entonces creo que hay como un sinfín sería bastante largo el conversatorio, la verdad, si nos pusiéramos a hablar de ello. Pero discrepo con esa, como en ese aspecto de lo que estaba escuchando hace mucho rato y eso, no me quiero alargar mucho porque llego a tarde. Así que eso, pero igual respeto las diversas opiniones, pero sí me genera como incomodidad un poco al respecto, pero se respeta. Eso solamente quería decir. Excelente, Rose, porque esto es una discusión de años y es una diferencia entre los conceptos legales, inclusive conceptos científicos y lo que llamamos conceptos operacionales. Los conceptos operacionales nos ayudan a analizar la realidad para tomar acciones. Entonces, eso, de hecho, me ofrezco desde ya para dar la charla y ojalá no sea una charla, sino un panel, Janet, donde haya varios ponentes, porque sí es una cosa importante, y una corriente muy fuerte, porque como les digo, teóricamente todo avanza y este asunto de la discapacidad pues no será la excepción. Sin embargo, admiro a Rose porque hace análisis profundo de ciertas cosas y eso es importante, vean, de lo que estamos hablando, del autoconocimiento, de pensar en cómo es mi mundo, el mundo donde vivo, Rose está haciendo eso. Ella ha tenido esa capacidad y muchos de ustedes sé que la tienen. Pero bueno, desafortunadamente no es exactamente el tema de la charla. Yo lo traje a colación porque en términos de imagen corporal, si yo digo que tengo algo, si por ejemplo yo digo, tengo gripe, estoy resfriada, ¿verdad? Eso es innegable que estoy resfriada. O sea, la gripe en ese momento forma parte, está incidiendo en mi cuerpo. Soy una persona con discapacidad, es lo que legalmente se dice legalmente, científicamente, desde el punto de vista médico y no únicamente desde el punto de vista médico, el psicológico y el fisiológico, pues hay otros conceptos que le han dado paso a esto de, por ejemplo, ese concepto de situación de persona en discapacidad, que lo que implica es que la vivencia de la discapacidad será más profunda y más frustrante, más negativa en tanto sea en menor la calidad de la accesibilidad del ambiente. Pero como les digo, es algo que de discutir largamente y es fundamental tener esa discusión. Entonces lo pongo sobre la mesa y muchas gracias, Rose. De hecho, yo al final pongo mi contacto. Si quieres comunicarte conmigo, yo también te puedo eh, recomendar literatura que te pueda ayudar, no para que cambies de posición precisamente, sino para que conozcas las razones de esas posiciones y que igual sigas siendo tan crítica como has sido. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a apurarnos. Gracias a ti. Vamos a apurarnos. Les decía que en cuanto a esquema personal y discapacidad, otra cosa que requerimos es desarrollar seguridad en nosotras mismas y una autoimagen positiva, ¿verdad? Y la autoestima, porque entonces eso nos ayuda a afrontar los desafíos que nos plantean los estereotipos y los prejuicios y los entornos inadecuados, etcétera. Ahora hablemos de espacio físico. El espacio físico es, por decirles,
el espacio que ocupa mi cuerpo y sus alrededores más inmediatos. El espacio físico vital, en el caso más simple, es como cuando nos dicen, busque su espacio físico o haga su espacio físico. ¿Qué hacemos? Extender los brazos y las piernas, si podemos hacerlo, y nuestro espacio físico damos como media vuelta, ese sería nuestro espacio físico vital, el nuestro, donde nos sentimos seguros, donde tenemos esa sensación de privacidad, de seguridad y de comodidad. Si una persona extraña se nos acerca demasiado, pues no nos gusta y lo rechazamos. ¿Por qué? Porque está invadiendo nuestro espacio físico. Los productos de apoyo que utilicemos entran a formar parte de ese espacio físico. ¿Por qué? Porque no solamente porque ya son parte de nuestro esquema corporal y los utilizamos de manera natural, sino se dice que, por ejemplo, la silla de ruedas, las muletas, la andadera es parte de ese espacio físico y debe ser respetado. Y nosotros tenemos que aprender a reconocerlo y hacer que se respete. Entonces, también cuando hablamos de espacio físico, pues algunas personas se sienten vulnerables o expuestas. Nunca voy a olvidar que un evento en el cual yo era una de las organizadoras, una usuaria de silla de ruedas me dijo, ay, es que uno con esta silla de ruedas, ¿cómo estorba? Yo le dije, señora, usted no estorba, usted tiene derecho a un espacio, el mejor que usted pueda tener y que le permita participar con el resto, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que tengamos esa conciencia de nuestro espacio físico. A veces, pensamos, nos sentimos incómodos porque creemos que ocupamos más espacio o que nos movilizamos estorbando el espacio físico de los demás, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de nuestro espacio físico y el ajeno para que eso no suceda. Pero más allá del espacio físico está ese espacio social, que es cultural, político, económico, etcétera, ¿verdad? Que tenemos que pensar mucho en ese cuerpo integral porque, perdón, aquí está, bueno, me comienza diapositiva. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que ese espacio social, así como defendemos y establecemos nuestro espacio físico, tenemos que establecer ese espacio social. Cómo nosotros participamos en la comunidad, cómo nosotros participamos políticamente, cómo lo hacemos culturalmente, etcétera. Ese espacio también es nuestro. En términos de cómo se relaciona este concepto de espacio vital y discapacidad, pues implica que todos los entornos estén diseñados de manera tal que todos podamos ocupar nuestro espacio físico según nuestras características y necesidades. Eso implica la erradicación de barreras de todo tipo, pero sobre todo las actitudinales, porque a partir de las barreras actitudinales se generan otras. Y que comprendamos que el espacio social que vamos a ocupar en el mundo tiene que ser digno y tenemos que luchar por alcanzarlo. Y también aprender a identificar los no espacios, o sea, a donde nos relegan, cuando nos excluyen, cuando no nos dejan ejercer nuestros derechos, etcétera. Esos tenemos que identificarlos. ¿Por qué? Porque tenemos que salir en primer lugar y tratar de erradicarlos. Entonces hemos estado hablando de que a través del cuerpo vivimos, somos, estamos y permanecemos en el mundo. Eso es lo que un filósofo que se llama Maurice Merleau-Ponty planteó. O sea, que cada quien, como tiene ese espacio personal, ese espacio de vida que vive a través de un cuerpo, eh, y que a través de ese cuerpo expresa su corporalidad, pues entonces tiene una forma de percibirse, de actuar, de incidir en su propio espacio y en el espacio de los demás. Es una experiencia personal, única. Mi experiencia no puede ser igual a la de Rosa, a la de Janet, a la de María, no. Es única. Y esa forma, cómo vivimos, está influenciada por el contexto social, el político, el cultural, las relaciones sociales, nuestras experiencias,
las normas, los valores, nuestras capacidades funcionales, todo eso influencia la forma en que nosotros vivimos o cómo vivenciamos el mundo. Entonces, las personas con discapacidad, para utilizar el término legal, o en situación de discapacidad, para utilizar el operacional, vivencian diferente el mundo que aquellos que no están en esa situación. Entonces, ese mundo vivido es único, es nuestro, es personal. Es lo que yo soy, mi vivencia, mi experiencia, mis recuerdos, mis emociones, mis sensaciones. O sea, mi bagaje único. Y cada una lo tiene. Como les dije, es su influencia y somos influenciados. Y por eso es que tenemos que buscar nuestro espacio en el mundo. Ahora bien, ¿por qué es importante esto del mundo vive en discapacidad? Porque a partir de esa concientización es que podemos avanzar en la construcción de nuestra resiliencia, nuestra organización, nuestra forma de tratar de vivir mejor. O sea, tenemos que siempre reconocer de qué forma vivimos, cómo es la calidad de nuestro mundo vivido y tratar de cambiar la situación a nuestro favor, no ser simples observadoras pasivas. De resiliencia, pues ustedes saben más que yo, que han tratado el tema, pero es esa habilidad, esa capacidad, esa manera de ser que permite enfrentar y superar las situaciones adversas, situaciones difíciles y además de eso, además de superarlas, salir fortalecidas. Hay que desarrollar habilidades y capacidades para ser resiliente, sobre todo las psicológicas, porque en la mente, o sea, esa dimensión de nuestro cuerpo, de la dimensión psíquica, es lo que primero debe reaccionar respecto de la afectación de las demás dimensiones. Y también cuidar nuestro cuerpo físico, ¿por qué? Para que también sea resiliente y lo podamos mejorar siempre. Ahora bien, cuando somos resilientes, tenemos mejor capacidad de respuesta ante todo tipo de situaciones. Y las personas con mayores niveles de resiliencia les cuesta menos adaptarse a partir de sus limitaciones funcionales y otras situaciones que se den. Entonces superan más fácilmente y de forma creativa los obstáculos. Adquirimos fortaleza emocional y además tenemos la capacidad, como les digo, de afrontar desafíos de manera casi, ¿qué les digo? Diferente a lo que otros lo harían, ¿verdad? Entonces, se ha demostrado que, por ejemplo, en personas con discapacidad adquirida, esta resiliencia a veces es mayor. Nos ayuda a empoderarnos, a ser autónomas. Y en este caso es importante que pensemos, siempre pensemos, cada vez que superamos o afrontamos una situación adversa, aprender de esa situación, pensarla, discutirla, ojalá colectivamente, resignificarla. ¿Por qué? Porque es la capacidad de aprendizaje que nos ayuda a ser más resilientes. Y obviamente eso nos ayuda a tener un bienestar psicológico y mayor calidad de vida. Ahora, las estrategias para desarrollar resiliencia y mejorar nuestro mundo vivo. En primer lugar, la creación de redes de apoyo. Eso es importantísimo. Pero para tener redes de apoyo efectivas, tenemos que desarrollar habilidades y capacidades. Cultivar una autoimagen positiva para poder funcionar, ¿verdad? Tanto individual como colectivamente. Y enfocarnos en nuestras capacidades, no en nuestras limitaciones, y fortalecerlas, que eso nos ayuda a sentirnos más fuertes, más efectivos, más vigentes, a lograr cosas que antes creíamos no poder lograr. Aceptar y mejorar nuestra corporalidad es posible. En primer lugar, aceptarla. Somos lo que somos. Este es el vehículo que tengo. Soy un bocho, o soy un tren, o soy un camión, o una camioneta 4x4, o cualquier otro tipo de vehículo. Ese es mi cuerpo. Entonces, mi corporalidad, la forma en que yo me voy a relacionar en el mundo,
Entonces tengo que aceptarlo, pero también lo puedo mejorar. Desafiar los estereotipos negativos y reconocer y aceptar la diversidad corporal. Entonces, no encasillarnos nosotras mismas, no fronterizarnos en los estereotipos negativos. Todo lo contrario, tenemos que salir de ahí y desarrollar esas habilidades de afrontamiento. Obviamente el empoderamiento es súper importante. La lucha por crear, mantener y usar efectivamente los espacios de participación de manera responsable es muy importante, siempre. O sea, porque eso es como adicionar espacios a mi espacio personal, a mi mundo vivido. Entonces yo lo hago más grande, lo voy haciendo mayor, más diverso, mejor para mí. Y algo importantísimo, aprender, aprender y aprender. Disculpen, pero de nada vale que aprendamos si no compartimos. Entonces el conocimiento nos da poder porque nos ayuda a comprender el mundo y cuando nosotros compartimos, les ayudamos a otros. Y cuando compartimos y nos organizamos, pues somos mejores todos. Organizarse de manera sororaria y efectivamente, esto es muy importante. Porque no, ¿de qué me vale a mí tener una resiliencia personal? Bueno, pues es muy importante, pero ¿qué tal una resiliencia colectiva? Eso me potencia más. Entonces, compartir las experiencias y las estrategias en espacios seguros, defender, aprender y enseñar a defender los derechos, conocerlos, promocionarlos, luchar contra la discriminación, promover siempre la inclusión a toda costa y desarrollar proyectos conjuntos. Conclusiones, entonces, somos y estamos en el mundo porque tenemos este cuerpo integral que multidimensional. Nos ayuda a interrelacionarnos y a tener esa independencia sana, interdependencia sana con otros. La interdependencia, no estoy hablando de dependencia, ojo, ¿verdad? Interdependencia sana. ¿Cuándo? Cuando nos organizamos, cuando tenemos redes de apoyos. Eso es una interdependencia sana. No olvidarnos nunca de que nuestro cuerpo no es solamente el cuerpo físico, sino que es multidimensional. Es nuestro vehículo de vida y que la construcción de una imagen corporal positiva y realista nos ayuda muchísimo, porque esa aceptación es necesaria para poder avanzar personal y colectivamente. Sobre el desarrollo de la resiliencia, bueno, el afrontamiento adecuado a las circunstancias adversas nos ayuda a cultivar esa resiliencia individual y colectiva, haciéndonos más fuertes, más efectivos y sobre todo ayudar a otras mujeres a construir su resiliencia individual y colectiva. Y en términos generales, nuestro mundo vivido, si ese pedazo de mundo que nos tocó, siempre mejorarlo, siempre decir, bueno, yo tengo un espacio en este mundo, lo reclamo, lo puedo ampliar, lo puedo mejorar. Estar conscientes de que al mejorar el nuestro, mejoramos el de otros, pero que también otros espacios de otras personas nos afectan, nos pueden incluso amenazar o enriquecer, y eso siempre debemos tener la capacidad de identificarlo y usarlo de la mejor manera posible. Y siempre también tener en cuenta que al estar en este mundo, al ser lo que somos, persona con discapacidad o mujer con discapacidad, con muchas potencialidades, con limitaciones funcionales, sí, pues entonces podemos utilizar mejor este vehículo de vida que es nuestro cuerpo. Bueno, aquí no sé, Janet, ¿cómo estamos de tiempo? No tengo idea. Todavía tenemos 11 minutos y Ok, no sé si las chicas, alguien quiere opinar, puede abrir su micrófono o hacer algún comentario o preguntar algo con relación a esta maravillosa exposición que nos has hecho, Elsie. Bueno, les dejo ahí el tiempo. quedo a la orden. Ajá, y para que Elsie nos responda. Hola, buenas noches. Soy Jacqueline. Fíjese que quiero hacer una consulta. Claro.
Cuando nos referimos, por ejemplo, personas con discapacidad, lo correcto es decir, por ejemplo, en comparación, personas sin discapacidad o personas convencionales, que últimamente he escuchado esa palabra y escuché que usted dijo una diferencia. Jackie, se ¿Será te oye correcto? un poco cortado, o sea, si puedes repetir, por favor. Sí, le mencionaba que últimamente al hacer la comparación de una persona con discapacidad y una persona convencional, dicen, porque yo anteriormente decía personas sin discapacidad, entonces, ¿cuál es la palabra correcta para referirse? Vea, en realidad no hay palabras correctas o incorrectas. Tenemos que tener presente, como le comentaba Rose, y si nos vamos a la convención, que es la norma sombrilla de toda la normativa de respeto de derecho a las personas con discapacidad, pues ese es el término que existe. Y como les contaba, fue escogido para reivindicar, para visibilizar el hecho de que los estados están en mora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas personas que tienen funcionalidad limitada, porque eso es lo que pasa cuando tenemos una enfermedad, una pérdida de un miembro, por ejemplo, un trastorno, entonces nuestra funcionalidad no es la promedio, comillas, ¿verdad? Aunque a veces funcionamos mejor que otros. Entonces, lo que en la literatura uno encuentra, y digo la literatura para que no sea una cosa mía, es que hacen una comparación entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Personas en situación de discapacidad, personas en no situación de discapacidad. Eso es lo más usado. Pero esto de los vocablos es una cosa que evoluciona muy rápidamente, muy rápidamente. Entonces vale la pena como leer un poco, cerciorarnos un poco de qué es lo que se usa. De hecho, yo he observado a lo largo de los años, yo trabajé más de 40 años con el Estado, bueno, hay intervalos, pero sí, que cambia una administración y cambian los términos. ¿Por qué? Porque hay corrientes ideológicas, hay intereses inclusive, ¿verdad? Que hace que cambien todos los vocablos. Entonces, por ejemplo, este, antes no se hablaba de personas adultas mayores, ¿verdad? Ahora se habla así. Inclusive por ahí hay otro término nuevo. Entonces, Jacqueline, no hay un término así como que uno diga, que es mejor que otro. Ahora bien, si vamos a lo legal y en términos de discapacidad, de derecho internacional de las personas con discapacidad, el término persona con discapacidad es el que está en la convención. Estos otros conceptos son operacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del concepto legal, entonces se desarrolla todo un cuerpo teórico, ¿verdad? Para explicar ese concepto legal. ¿Y para qué quiero explicar ese concepto legal? Bueno, para poder tomar acciones. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto, o sea, ¿qué me conviene más? Pónganse a pensar. Un proyecto de desarrollo físico del entorno. Entonces, sí, tenemos el concepto oficial, que es persona con discapacidad, el concepto legal, y oficial en muchos países, en el mío, porque está en la ley. Pero si yo pienso persona en situación de discapacidad, entonces a la hora de diseñar el entorno, yo tengo que tener presente que ese entorno tiene que tener características tales que impidan que la persona no pueda moverse, bueno, movilizarse y hacer uso del entorno como lo haría una persona que no tiene las limitaciones funcionales que ésta tiene, ¿no? Entonces, si yo tengo eso en mente, voy a tener mucho cuidado al diseñar. Estoy hablando de un entorno físico, ¿verdad? Obviamente es una simplificación esto. Al diseñar ese entorno, va a tener rampas, si es un edificio va a tener ascensor, va a tener estas barandas especiales, ¿verdad? Va a estar libre de obstáculos, etcétera. Por eso es que cuando yo no hago eso, entonces estoy poniendo en riesgo a la persona de caer en una situación de discapacidad. Porque se va a llegar y va a encontrar
en el entorno una barrera. Se lo voy a poner un ejemplo diferente. Suponga que usted va a la farmacia de un centro de salud. Bueno, que una persona, voy a ponérselo diferente, una persona con limitación sensorial, una persona sorda, señante, va a la farmacia de un centro de salud. Hay quien lo atienda porque también es señante o aprendió lenguaje de señas, lo atiende y esa persona hace los trámites que tenga que hacer a la perfección. De hecho, si necesita hacer una consulta sobre un medicamento, para qué sirve, cómo se lo tiene que tomar, etcétera, y el profesional en farmacia sabe señar, perfecto, no pasó nada. Esa misma persona sale de la farmacia, del centro de salud y va al banco, pero ahí no hay nadie, no hay intérprete de señas. Entonces, no puede hacer los trámites tan fácilmente como los hizo en el centro de salud, que sí había un intérprete de señas. Entonces, vean como si hay diferencia entre una situación y otra. Cuando el entorno facilita, tiene, bueno, sí, tiene factores facilitadores, en este caso el intérprete de señas, y cuando no hay. Entonces, sí hay diferencia. No sé, Jacqueline, si te quedó tal vez no claro, porque vean, aquí yo lo que espero es que ustedes tengan más preguntas que respuestas, para que se vuelvan curiosas. Sí, me quedó ¿Alguien más? claro, muchas gracias, muy interesante el tema, me encantó la facilitación. Un placer. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere Buenas opinar? noches. Buenas noches, María. Bueno, yo para contarles un poquito mi historia, yo tengo discapacidad por congénita, ¿verdad? Yo nací sin piecitos, ¿verdad? Malformación congénita de ambos miembros inferiores. Desde el año de que yo empecé a usar lo que son prótesis, uso dos en mis pies, en mis piernas. Yo empecé a caminar y al cabo de los años, cuando ya me solté y empecé a caminar solita, bueno, yo soy muy independiente, ¿verdad? Yo siempre he dicho que uno tiene que adaptarse a la discapacidad de uno, aprender a vivir en la vida, ¿verdad? Aunque siempre hay barreras y obstáculos, pero siempre he dicho que con la ayuda de Dios no es imposible, ¿verdad? Y yo aprendí a vivir y bueno, me subía a los buses y todo, y iba a la escuela, estudié y todo, gracias a Dios. Me casé, formé un hogar y hasta el momento, bueno, gracias a Dios, em, yo me adapté, ¿verdad? A lo que es estas cosas, ¿verdad? Que a veces es un poco incómodo, ¿verdad? Cuando uno va a un baño, un ejemplo, y el baño es pequeño. Y yo solita me adapté a ese baño. Y yo dije, yo lo voy a hacer porque yo puedo. En mi mente siempre hubo la pregunta, o sea, la pregunta esa que se dicen, que no puedo. Pues para mi vida, yo siempre he dicho, sí puedo, sí lo puedo lograr, ¿verdad? Y yo me he empoderado tanto en esto porque yo, como digo, siempre he sido independiente, estoy en una asociación para personas con discapacidad. Le he dado consejos a las personas amputadas también que utilizan prótesis, ¿verdad? La primera vez es muy difícil y para ellos, pero yo siempre los he apoyado, les he dado consejos. Y ya y ahorita estoy en un equipo de básquetbol en silla de ruedas y para mí, bueno, ha llegado a ser algo precioso. Yo siempre he dicho que para mí no existen las limitaciones, ¿verdad? Yo siempre he dicho que todo lo puedo y que sí se puede lograr. Bueno, María, yo te diría que en realidad mejor yo no hubiera dado la charla, si tú hubieras hecho este comentario, porque vos has hecho en tu vida la práctica de todo esto que hablamos, la autoaceptación, tienes una buena autoestima, has puesto más atención a tus potencialidades, a tus funcionalidades y tus capacidades, no, o sea, no te pusiste a pensar, no puedo hacerlo, sino al contrario, tengo que hacerlo y hacerlo bien.
al punto que lo disfruto. Eso que me estás diciendo, el equipo de básquetbol precioso, me llega al corazón, porque yo digo, claro, está disfrutando. Vea, usted amplió su mundo vivido. Antes usted no jugaba básquetbol, usted lo amplió, ahora tiene ese espacio y está trabajando y participando con otros. La felicito porque realmente sí, usted dio un mensaje mejor de lo que yo pude haber dado desde la experiencia. Vean qué importante. Su mundo vivido, vea cómo ella ha logrado cambiar ese mundo vivido, que se lo entregaron como digamos el paquete, ¿verdad? Y ella dijo, esto es lo que hay, con esto voy a vivir, con esto voy a disfrutar, con esto voy a luchar, con esto voy a ser feliz. Felicidades. ¿Quién más? Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más quiere opinar o comentar algo? Bueno, parece que no. Bueno, pero yo de verdad quiero agradecerte mucho, Elsie, todo esta facilitación que nos has dado este día. De verdad que volteo a ver atrás y digo, yo pasé más de 14 años sin estar involucrada, sin conocer sobre las temáticas, hasta mis 28 años, ¿no? Desde los 12 que adquirí la discapacidad hasta los 16 fueron, hasta los 28. Imagínate que empecé a involucrarme, entonces, y volteo a ver atrás y digo, cuánto me faltó involucrarme más y conocer realmente sobre los potenciales que yo tengo, ¿no? Y que sigo descubriendo cada día. Entonces, esta facilitación nos ha ayudado a comprender esas etapas en las que algunas ya hemos pasado, pero en las que también podemos apoyar a otras mujeres con discapacidad, ¿verdad? Porque siempre, todos los días, lastimosamente, hay más mujeres con discapacidad que quedan con una discapacidad, que tienen una deficiencia y bueno, ya se les dice personas con discapacidad por el hecho de que nos topamos con un entorno que no es accesible, que no es inclusivo, ¿verdad? Pero que toda esta formación que nos acaba de dar, de verdad que nos ayuda a darnos cuenta todavía que somos resilientes, que tenemos mucho potencial aún por descubrir, porque aún no tenemos vida y que a donde nosotros deseemos ir, si nos esforzamos, lo podemos lograr. Así que agradecemos infinitamente, de verdad, todo el taller que nos diste, a ustedes, mariposas resilientes que estuvieron presentes. Sé que para algunas ha sido difícil conectarse, pero bueno, va a quedar grabada esta clase y pues las esperamos en la próxima clase. Muchas gracias, Elsie. De verdad, Dios te bendiga y te vamos a hacer llegar un pequeño diploma el día de mañana como parte, ¿verdad?, de reconocimiento por el apoyo que nos brindaste en este taller. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo muy honrada porque yo también aprendo y aprendo mucho. Eso me obliga a seguir adelante. Y un comentario adicional que quisiera hacer. Dale. Muchas de nosotros pues hemos pasado por nuestras situaciones diferentes, hemos logrado salir. Tal vez no hemos llegado al punto donde quisiéramos estar, pero no esperemos a llegar a ese punto, sino que tratemos de jalar o sea, esa práctica de involucrar a otras, Así. ayudarle a otras, ir a lo colectivo. O sea, no soy lo mismo yo sola. Por ejemplo, ahora yo le dije a Janet, sería importante un panel sobre este tema, pero un panel, no solamente un expositor, sino de Ujú. diferentes expositores Y para lo tener vamos a diferentes tomar en puntos de cuenta. vista, ¿verdad? Entonces, eso que estaba diciendo también María, que ella ha ayudado y ha aconsejado a otros. No nos cohibamos con eso, porque cuando nosotros hacemos eso, nos autofortalecemos y aprendemos aún más. Y como les digo, que bueno, que el Señor les bendiga, muchísimas gracias. Yo le voy a hacer llegar el material a Por Janet, favor, y todos para compartirlo. los autores consultados también, pues si Gracias. alguien quiere Gracias. tener eso. Y bueno, que pasen un excelente fin de semana. Bendiciones. Muchas Muchas gracias, Janet, por la gracias. invitación. Muchas gracias. Gracias, chicas. Y recuerden, tenemos una próxima sesión. Les estaré informando vía WhatsApp. Así que muchas gracias por estar acá. Feliz noche, mariposas resilientes y facilitadoras también. Gracias. Cuídense. No, yo Bendiciones. soy una mariposa también. Sí, sos una super mariposa. Gracias, gracias. Feliz noche. Bueno, chao.